El Viernes Santo, llamado de la Pasión y Muerte del Señor, es el primer día del Triduo Pascual. Según una tradición muy antigua, en este día no se celebra la misa. Sin embargo, la Iglesia permanece en oración y contemplación junto al Señor Jesús, que ofrece su vida por la salvación de los hombres. Esta tarde nos reunimos para conmemorar la pasión y muerte del Señor con una acción litúrgica sobria y solemne. Con amor y reverencia, contemplemos el amor más grande del que da la vida por sus amigos. Que el silencio orante sea expresión genuina de adhesión a la pasión y muerte del Señor y, al mismo tiempo, sea oportunidad para interiorizar tan grande misterio. El sacerdote que preside esta acción sagrada entrará en silencio y al llegar frente al altar se postrará en oración. Los evangelistas Mateo y Marcos dicen que la noche en que el Señor fue entregado, estando en el Getsemaní, cayó rostro en tierra, tomando por consiguiente la actitud de total sumisión. Así es como Jesús sufre la pasión y da la vida por nosotros en la cruz, cumpliendo con total docilidad la voluntad salvífica del Padre. Este gesto que el sacerdote que preside nuestra celebración ahora cumple y que nosotros acompañamos estando de rodillas, quiere significar nuestra comunión con Jesús en este momento y nuestra disponibilidad a participar en su cruz. Nos ponemos todos de pie. De rodillas. De pie.
Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. La celebración litúrgica del Viernes Santo consta de 3 partes. La liturgia de la palabra que iniciamos a continuación es la primera de ellas. Las 2 primeras lecturas nos ayudarán a contemplar la pasión y muerte del Señor desde 2 ángulos diversos. La primera lectura lo hará desde la tradición del pueblo de Israel, que veía en el siervo de Yahvé la concretización en una persona del plan salvador de Dios. La segunda lectura, por su parte, hará una interpretación de los mismos acontecimientos luego que han sucedido y señala el cumplimiento de las promesas a Israel en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Finalmente, y al centro de la liturgia de la palabra, nos será proclamada la pasión del Señor según San Juan, oportunidad de rememorar los acontecimientos sucedidos en Jerusalén y al mismo tiempo para contemplar con amor todo lo que el Señor hizo para darnos nueva vida y vida en abundancia. Atendamos. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma
verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justiciará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, he pecado contra el cielo y contra. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna
para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey, ese es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron:
fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo,
el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado uno de los relatos de la Pasión, donde encontramos una serie de luces, de elementos, de preguntas, de inquietudes. El día de hoy yo quiero que nos fijemos apenas en algunas cuantas cosas, y la primera es esta. Cristo, el enviado de Dios, había predicado la buena nueva. Había traído luz con su palabra. Había realizado diferentes signos y milagros en favor de muchas personas. No había hecho ni había dicho ninguna cosa que lastimara a alguien de manera gratuita. Y sin embargo, fue rechazado. Queda una pregunta muy grande. ¿Qué nos pasa a los humanos? ¿Qué sucede en el corazón de nosotros? Cuando muchas veces alguien nos hace el bien y nos resistimos. Pero yo el día de hoy quiero que miremos a Cristo, que por nosotros se ofrece al Padre, que habiendo hecho el bien, recibe maltrato, que siendo justo, es injustamente tratado. Y que entonces nos fijemos en dos aspectos particularmente. En el sufrimiento. Podríamos distinguir nosotros diferentes tipos de sufrimientos. Podríamos darles diferentes nombres. El sufrimiento corporal o físico, el sufrimiento moral o espiritual. Ahí encontramos los fracasos, los sufrimientos que hemos padecido todos prácticamente a raíz de esta pandemia, de distintos tipos. Alguno quizá padeció la enfermedad misma, otro experimentó el dolor y la tristeza porque algún familiar estuvo enfermo, otro vivió en momentos de soledad sin quien compartir. Son diferentes tipos de sufrimientos. El sufrimiento humano, queridos hermanos, si no lo ponemos en la luz de Cristo crucificado, que se hace ofrenda agradable al Padre, es algo absurdo. Y por eso muchos dicen, no hay que sufrir. No se trata de que estemos buscando sufrir. Se trata de que el sufrimiento llega cuando menos pensamos, por los caminos que menos pensamos. Desde pequeños
Y en todas las etapas de la vida hay diferentes tipos de sufrimiento. Uno de esos sufrimientos se da en lo que llamamos los fracasos o el fracaso, que es parte del camino, parte de la condición humana. Ojalá, hermanos, cada vez que experimentemos fracasos, seamos capaces de ponernos ante Cristo y poner en sus manos benditas nuestra experiencia. A veces hay fracaso simplemente cuando alguien es pequeño y está pensando en algo que no alcanza, que no se da. Hay fracaso a lo mejor cuando alguien está soñando en alcanzar una carrera o un puesto. Alguien tomará como fracaso cuando alguien, acabando de titularse, por alguna circunstancia muere en algún accidente. Hay fracaso cuando yo me ilusioné en alcanzar una meta y no la alcanzo. Hay fracaso, sin duda, cuando alguien unió su vida pensando que era para siempre con otra persona y resulta que a los cuantos meses o a los pocos años se acabó eso que hacía posible ilusionarse con un proyecto de por vida. Hay fracaso también cuando un consagrado religioso, religiosa, deja de soñar en aquello que un día Dios le regaló en el corazón y le puso en el corazón. Y algunos, por supuesto, tomarán por fracaso cualquier enfermedad y la misma muerte. Queridos hermanos, todo tipo de sufrimientos y en particular el fracaso como tal, esta tarde y de aquí en adelante nuestra vida, pongámoslo en manos de Cristo. El crucificado, el justo, el que pasó haciendo el bien, el que a todos bendijo, el que a todos trató bien. E hizo que esta pregunta se hiciera más profunda. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el fracaso? Pero al mismo tiempo, Él, al ofrendarlo al Padre y al resucitar, es el único que puede iluminar esta pregunta que amenaza el corazón del hombre. En el día en el cual Cristo ha ofrecido al Padre su vida por la redención de todos, la Iglesia eleva en su nombre las solemnes oraciones realizadas por ella misma según la más antigua tradición de la Iglesia romana e intercede por la salvación de toda la humanidad. En primer lugar, se propone la intención, luego se guarda un momento de silencio para que cada uno haga su propia plegaria por la intención propuesta. Luego el sacerdote recoge las oraciones de todos diciendo una oración y así sucesivamente. Acojamos en nuestro corazón a toda la humanidad. Miremosla con los ojos de Cristo que ha dado su vida por ella y oremos por todas sus necesidades. Permanecemos de pie. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo
y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Andrés, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu iglesia, a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia,
para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud, y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar, y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios misericordioso, por todas las personas en el mundo y en nuestra ciudad, que se han contagiado por la actual epidemia. Oremos especialmente por quienes se encuentran graves en los hospitales, para que el Señor sane sus corazones y fortalezca sus almas, y según su voluntad les conceda el don de la salud. Dios nuestro, salvación eterna de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos por tus hijos enfermos a causa de la actual pandemia, para que recuperada la salud puedan darte gracias entre tu pueblo santo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los médicos, los enfermeros, el personal de los hospitales y clínicas, por los voluntarios y por todos los que trabajan en el área de la salud. Oremos también por todos los científicos que buscan la cura y la vacuna,
para que el Señor los fortalezca en el servicio que prestan a la humanidad, y a los que sufren los proteja de todos los peligros, y les conceda en abundancia los dones de su gracia. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestros sufrimientos para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia, escucha nuestras súplicas por los que se dedican al cuidado y atención de los enfermos, para que venzan las dificultades, les concedas serenidad y paciencia y los asistas con tu protección ante los peligros que enfrentan en la guarda de tus hijos enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, por los que han muerto a causa de la actual pandemia. Oremos para que el Señor, que ha muerto por la salvación de todos, los haga gozar del triunfo de Cristo resucitado, y a sus familiares y a todos los que los lloran, los consuele y fortalezca con la certeza de la vida futura. Dios y Señor nuestro, que concediste a nuestros hermanos contagiados por el virus que nos asola, mantenerse fieles a ti en esta penosa enfermedad y seguir el ejemplo de paciencia de tu Hijo, concédeles también alcanzar el premio de su gloria. Y a sus familiares y amigos, dales la conformidad que viene de la seguridad de la victoria de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Luego que hemos podido contemplar el misterio de la cruz del Señor con la palabra de Dios que se nos ha proclamado, vamos ahora a cumplir un gesto de adoración a este misterio del amor que ha padecido y que ha sido sacrificado en la cruz. En esta segunda parte de la liturgia del Viernes Santo, vamos a adorar la Santa Cruz, signo de salvación. No adoramos un par de leños cruzados, ni mucho menos el arma con la que se asesinó al Señor. Adoramos el signo del amor más grande. Adoramos la entrega generosa del Señor. Adoramos su cuerpo bendito lacerado por nuestros crímenes. Adoramos al árbol santo que nos dio el más excelente fruto, nuestra salvación. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid, vengan y adoremos. De rodillas. De pie. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venga
rodillas. De pie. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. De rodillas. De pie. Debido al distanciamiento social que marca a nuestra celebración, no podremos acercarnos a besar la cruz para adorarla, más aún para quienes nos siguen desde sus hogares. En su lugar, el sacerdote tomará la Santa Cruz y se colocará al frente y la levantará. En ese momento todos nos arrodillamos para adorarla en silencio. Si quieren sentarse un minutito, porque quiero invitarles a esto, ya que no podemos hacer el signo de adoración, que es besar la cruz o el crucificado. Les invito a que pongan su mano en el corazón, que piensen en alguno de los sufrimientos más grandes que han tenido en este año y que a lo mejor tienen ahora mismo. Y que hagamos un momentito de silencio para decirle a Cristo nuestro Señor que ese sufrimiento lo unimos a Él que está crucificado. Así nos quedamos un momentito en silencio. Espero que todos hayamos dado nombre a alguno de sus sufrimientos y lo dejemos en las manos traspasadas por los clavos de Cristo nuestro Señor.
En este día de ayuno pascual, vamos a recibir el alimento que nos sostiene en nuestra respuesta al amor de Dios. Recibimos con reverencia el Santísimo Sacramento, que ayer, al finalizar la misa, se reservó en el sagrario precisamente para que hoy, que no se celebra la misa, podamos disfrutar del pan de la vida. El sacerdote comulgará y quienes lo asisten. Los que nos siguen desde sus casas harán la comunión espiritual. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amarte y recibir a quien por mí quiso morir. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Cordero divinal, por nuestro sumo bien, inmolado en Salem, en tu puro raudal de gracia celestial, lava mi corazón, que fiel te rinde adoración. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir.
a todos los que nos siguen en sus casas y no han podido comulgar sacramentalmente, hagamos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De pie. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recibir la bendición, les invito a permanecer desde casa, meditando en los sagrados misterios que hemos conmemorado. Durante esta noche y el día de mañana, Sábado Santo, la Iglesia permanece en ayuno y oración junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y muerte, así como en su descenso al lugar de los muertos y esperando su resurrección. A las 6 de la tarde, en un ratito más, estaremos haciendo el rosario a la Santísima Virgen para quien guste acompañarnos. Y con el favor de Dios, el día de mañana, por la noche, en punto de las 8, nos encontraremos por este medio para celebrar con gozo el culmen de esta historia de amor y redención. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.